Hola, ¿qué tal? Comenzamos con este video en el que explicaremos cómo es el funcionamiento de un transformador de toma central. Para ello escogemos este transformador que nos brinda el Proteus. En este caso trabajamos anteriormente con un transformador simple, pero ahora se va a utilizar el transformador de toma central que se observa aquí. Seleccionamos los doble clic, elegimos un alternador, que es la señal senoidal de entrada que nos va a servir. Ok, seleccionamos el transformador, lo acercamos, usamos la señal de entrada. En este caso vamos a usar una señal senoidal. Coloquémosle 200 voltios a una frecuencia de 60 Hz. ¿Okay? Y a la salida debemos ver cuáles son los valores de voltaje. En este caso, para poder saber cuáles son esos niveles de tensión, usaremos el multímetro, el AC voltmeter, tanto para la entrada como para la salida. Ahora, como ven, estoy colocando 3 multímetros. ¿Por qué? En la parte de salida. Primero, porque este transformador tiene una salida en este terminal respecto a este otro terminal, y también tiene otra salida, que es este terminal con respecto a este, y la tercera sería este terminal con respecto a este. Entonces tenemos aquí primero un voltaje en estos terminales, llamémosle A, B y C. Entre A y B va a haber un determinado potencial. Entre B y C también va a existir otro nivel de tensión, y entre A y C existirá otro nivel de tensión. Esa es la característica que tiene este transformador, que tiene tres valores de voltaje. 2 son iguales y el tercer valor es la suma de los dos. Verificamos, colocamos el multímetro en la entrada para ver cuál es la tensión de entrada. Damos play, ok, lo pausamos. Como vemos, la señal senoidal era de 100 voltios, pero en nuestro multímetro, 200, y el multímetro muestra 141. En este caso son valores eficaz. Si multiplicamos 141 por raíz de 2, debemos obtener los 220 voltios. El factor de acoplamiento. Al hacer doble clic sobre el transformador, tenemos inductancia de primario, el secundario, resistencia de primario y secundario, pero el factor que nos interesa es el factor de acoplamiento. Es la relación del número de vueltas entre primario y secundario. Este factor lo que permite es la reducción del nivel de voltaje con respecto a la entrada. Si colocamos, por ejemplo, 0.5, el nivel de salida de los voltajes sería la mitad, debido a que 0.5 es igual a un medio. Si damos play, 200, la mitad es 100, ¿verdad? 100 tenemos como nivel de tensión aquí, a la salida. Eso quiere decir que nuestro factor de acoplamiento es correcto, está haciendo que el nivel de tensión sea de la mitad. Pero si nosotros tomamos en referencia el terminal A con B, vemos que es 50 voltios. Igual B con C es 50. La suma de estos dos vendría a ser 50 de 50, 100 voltios. 99.9 es muy próximo. Ahora, ¿para qué me sirve este tipo de transformador? Bueno, normalmente físicamente los transformadores de este tipo, uno cuando compra, que 3 cables, ¿verdad? Esos 3 cables, si desea, puedo usar solamente 2, o como también puedo usar uno. Los 3. ¿Para qué? Esto vendría a ser la conexión a tierra, y estos dos terminales irían, por ejemplo, a una fuente de tensión. Ahora, la mejor forma de ver esto es si colocamos esto trabajando con un circuito muy común, muy simple, de una fuente de rectificación, ¿no? Una fuente de tensión. Para eso necesitamos un diodo puente, en este caso un diodo puente genérico, doble clic, un capacitor,
Un capacitor en este caso debe ser uno cerámico, porque estos valores son de 1000 a 2000 microfaradios. Genérico, en este caso un electrolítico. Un electrolítico se caracteriza porque este sí tiene polaridad, son unos cilindros, el más y el menos, positivo, negativo. Doble clic, luego colocamos una carga, una resistencia, ok. Bueno, cerramos y diseñamos el circuito para ver qué es lo que sucede. Primero en rectificador, en arreglo de 4 diodos, en arreglo puente, el capacitor más menos, con los terminales más menos, y la resistencia de carga. Unimos estos terminales. Estos vamos a colocarlo con respecto a una ground, tierra. Conectamos, verificamos esto. En este caso coloquémosle 2200 microfaradios, que es un valor que normalmente se coloca, y aquí es donde uno coloca la señal alterna. Teniendo nosotros nuestro transformador real con 3 terminales, si colocamos entre A y B, es decir, vamos a tener un ingreso de tensión alterno de 50 voltios. El nivel de tensión en DC, ¿cuál sería? Para eso utilizamos el multímetro en DC voltmeter, correcto. Lo colocamos aquí, damos play. 200 alternos ingresan, son reducidos por el transformador a 49.8, 50 voltios. Estos 50 voltios en alterno van a ingresar al rectificador, y el rectificador se va a encargar de, como su nombre dice, rectifica la señal alterna y la convierte en una señal con un valor promedio constante positivo. Luego pasa por el filtro y vemos que el voltaje, la salida, es 62.2 voltios en continua. Pero esto es si nosotros utilizamos solamente terminal A y terminal B. Lo mismo va a pasar si utilizamos el terminal B con el terminal C, ya que la misma señal de entrada es la que está ingresando. Vamos a tener la misma señal de salida, el mismo valor aproximado. Pero ¿qué pasa ahora si nosotros utilizamos los terminales A y C? A y C. Ya no estaríamos usando los 50 voltios de entrada, sino la suma de ambas tensiones, es decir, aproximadamente 100. Esperamos un momento a que el simulador trabaje. 49, 50, 98, aproximadamente 100. De estos 100 voltios alternos son rectificados por el diodo puente, filtrados por el condensador, y el voltaje de salida en la carga es de 118 voltios en DC. Bueno, entonces en base a este transformador nosotros podemos determinar los niveles de tensión. Normalmente estos transformadores uno los encuentra con valores de 9 voltios, 12 voltios. Entonces si tienes 9, 0, 9, tienes la opción de tener una fuente de 9 voltios o de 18 voltios. Si tienes una de 12, 0, 12, puedes tener una fuente de 0 a 12 voltios o de 0 a 24, ya que la suma de ambas, ¿no? Bueno, entonces eso sería todo. Si tienen alguna duda o alguna sugerencia, pueden dejarla en el video o en la descripción del video. Eso sería todo.